Nos vamos con una entrevista a una de las candidatas a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Hay 13 opciones que se han presentado para reemplazar a Marcelo Cabrera, incluyendo en esto al propio alcalde que busca la reelección. Los nombres que se encuentran en esta lista electoral son César Piedra por el Movimiento Avanza, Pedro Palacios por Alianza Suay y El Futuro que Soñamos, Jaime Astudillo por el Movimiento Contigo, el actual alcalde Marcelo Cabrera por la Alianza Igualdad Creo, está Paul Carrasco, actual prefecto, por la Alianza Juntos por el Futuro, Juan Campoverde Durán por el partido Sociedad Patriótica, Jefferson Pérez por el Movimiento Ciudadano Renace, Lauro López por la Alianza Justa con Conciencia Ciudadana, Tarquín Orellana por el Movimiento Concertación, Brandon Tenesaca por Unión Ecuatoriana, Gustavo Jara por el Movimiento Compromiso Social, Jaime Rodas por el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante y Norma Iliares por el Movimiento Libertad es Pueblo. Damos la bienvenida a Norma Iliares y quisiéramos en primer lugar preguntarle cómo le nació esta iniciativa para intentar llegar a la alcaldía de Cuenca. Gustavo, qué gusto, un saludo cordial a todos los amigos y amigas que escuchan en esta hora de la mañana este prestigioso medio de comunicación como es Radio Ondas Azuayas. Antes que nada, pues darles un cordial saludo. Hoy es un aniversario más del Día del Periodista a nivel nacional. Mi saludo cordial a usted y a todos quienes hacen esta prestigiosa profesión. Relacionado al tema, estimado Gustavo, ha sido una decisión muy analizada al interior, sobre todo de la familia, y es importante mencionar también al interior, sobre todo de líderes y lideresas de diferentes organizaciones políticas. Usted ya lo ha mencionado, son aproximadamente 13 candidatos que están postulándose para la alcaldía de la ciudad y es importante mencionar a la ciudadanía que soy la única mujer dentro de esta ley electoral que vamos a participar. Sobre todo, el análisis ha sido profundo relacionado al tema del movimiento. ¿A qué movimiento vamos? ¿Con quién vamos? Y sobre todo que confluyamos en el tema de la ideología política, que es sumamente importante. Vamos a aclarar el tema del movimiento. Cuéntenos, ¿con qué cartas se presenta usted ante la ciudadanía? ¿Cuáles son los atributos fundamentales? ¿Cuál ha sido su actividad de carácter político en los últimos años para pensar que está usted calificada y que tiene los atributos necesarios para asumir la actividad más importante en la localidad, que es la alcaldía? Así es, Gustavo. Creo que es fundamental mencionar a la ciudadanía dentro del Consejo Cantonal. De los 15 concejales, somos 11 mujeres en la actualidad, ¿sí? Y lo otro también porque hemos conversado con la gente en diferentes sectores de la urbe, de la ciudad y también en las parroquias rurales. Manifiestan y dicen, sí, y es de conocimiento público, que están cansados de los mismos de siempre. Quieren figuras frescas, figuras nuevas, sobre todo que la gente que quiera ocupar este espacio de la alcaldía de la ciudad haya tenido una trayectoria y experiencia, sobre todo en el ámbito político. Norma Iliares llega justamente por esa petición de la ciudadanía en que se quiere rostros y figuras nuevas y sobre todo pero vayamos a los orígenes. Usted, si bien es nueva candidata a la alcaldía, usted ha estado ya haciendo política local. No sé si desde el inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana. Así usted se perteneció a ese partido o movimiento. Fue elegida como asambleísta, se separó en el año 2014 cuando hubo discrepancias en cuanto a la elección del vicealcalde de la ciudad de Cuenca, Leonardo Berresueta, que era el primer candidato para concejal, había ganado en ese entonces y se pensaba que iba a haber un apoyo unánime de Alianza País para nombrarlo como vicealcalde. Vinieron las discrepancias y usted y Ruth Caldas se separaron del movimiento. Así es, Gustavo, a eso iba. Justamente yo ejerzo el ámbito político durante 9 años para concejal, no más para asambleísta, sí. Y claro, esto nació con la petición incluso de Rosana Alvarado, quien me invitó a la agrupación política aproximadamente 10 años. Luego de eso, pues
¿Usted tuvimos la posibilidad. se afilió a Alianza País en qué año? Así es, aproximadamente 10 años atrás. Estamos hablando del 2007 al 2008, porque yo cuando también, se iniciaba este movimiento. Así es, porque yo justamente participé en un proyecto de líderes sociales en el IERCE, justamente. ¿Qué edad tenía usted entonces? Yo aproximadamente, pues ahora tengo 38 menos 10, estoy hablando de 28, 27 a 28 años, muy joven, y sobre todo que nuestro liderazgo ha sido justamente desde el barrio, desde la parroquia, y eso nos ha permitido. Su profesión es abogada. Yo soy médico veterinario, y tengo una maestría en desarrollo rural, en desarrollo lo que tiene que ver con lo que es de territorio, ¿sí? Una mención en territorio. ¿En dónde hizo su labor profesional que le llevó a esta coyuntura de ingresar en la política? Claro, es importante mencionar, Gustavo, y es fundamental lo que usted me dice. Los candidatos tienen que tener un perfil académico sumamente importante. Yo me preparé en la Escuela Andrés Galindo de la parroquia de Sayausí, luego mis estudios secundarios los realicé en el colegio que lleva el nombre de la ciudad, en el Colegio Nacional Ciudad de Cuenca. En aquella época fue de señoritas del Colegio Ciudad de Cuenca. Luego de esto me gradué en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Medicina Veterinaria, y la maestría que lo obtuve fue justamente en la Universidad de Cuenca. Tengo el título de 4º nivel, justamente en la maestría de desarrollo local con mención en territorio y población. Eso es mi perfil, además de que yo también hemos estado preparándonos constantemente en varios cursos y talleres, por ejemplo el tema de contratación pública, que hoy es de gran necesidad, sobre todo en las empresas públicas, lo que hace referencia dentro de este departamento, porque claro, tiene que calificarse los proyectos grandes a través de este portal de compras. ¿Qué le motivó a usted a ingresar a Alianza País? Bueno, sobre todo estuvo 7 años allí. Así es. Yo considero de que fue mi motivo en poder compartir la ideología política del movimiento, ¿sí? La ideología política de izquierda, y esta ideología política es el trabajo y la decisión por el beneficio colectivo sobre el particular. Sin embargo, se dieron estos temas de discrepancia al interior de la organización, y usted lo ha dicho claramente, mi decisión fue firme en el momento preciso en dar un paso al costado. No es posible de que nos quieran usar como caballo de batalla. Yo he dicho claramente, incluso para poder tomar esta decisión con Libertades Pueblo, no solo con ellos, sino con el Partido Social Cristiano. También nos han pedido que podamos participar en estas elecciones como candidata a la prefectura de la SUAY. También otras organizaciones de derecha, por ejemplo, creo también con José Jari, lo tengo que decir de una manera absolutamente frontal, hubo la propuesta también para poder conversar, en este caso para el gobierno parroquial de Sayausí. Sin embargo, yo he sido clara, porque esta decisión no es únicamente de Norma Illares, es una decisión, como le decía al inicio Gustavo, de todo un colectivo ciudadano, ¿sí? En ese sentido, nosotros, yo en este caso participé con Alianza País justamente por el tema de la ideología política, ¿sí? Yeah. Pero la mujer... ¿Cree usted que su ex movimiento Alianza País ejecutó un gobierno de izquierda? Usted lo califica como un partido con ideología de izquierda. ¿Cree que hizo o ejecutó un programa de izquierda Alianza País? Hay ex miembros de Alianza País como Fernando Vega, quien señala que el gobierno del presidente Rafael Correa no pudo ser más neoliberal. Lo propio afirma un socialista destacado, hoy candidato a la Fiscalía General de la Nación, Diego Delgado. ¿Cómo miró usted desde el interior la acción del gobierno del expresidente Correa? Claro, Gustavo, y es importante hacer el análisis. Al inicio, y de hecho por eso tenía esa coyuntura, digamos, de poder participar con el movimiento por la ideología política, que en sus inicios sí lo hizo, pero quizás con el pasar del tiempo, por su gente que lo rodeaba a Rafael Correa, terminó en lo que es ahora Alianza País, que ni siquiera presentó candidato para la alcaldía de la ciudad, peor aún para la prefectura de la SUAY. O sea, todo se desmoronó. ¿Por qué? Porque hubieron y existen, entiendo, intereses personales y particulares, lo cual yo no comulgo al respecto, ¿sí? El tema de la política, yo soy siempre clara y frontal, es un espacio para servir a la colectividad cuencana. Así tiene que ser, así es, y sobre todo que esta esencia de la definición de política ha ido cayendo en el vacío, y sobre todo en incertidumbre, sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué llegó el momento de decepción suya en el 2014? Porque se buscaban intereses particulares que únicamente había ¿Puede hablar sobre ellos? Por supuesto, porque habían intereses particulares en que se pueda asumir una vicealcaldía, sabiendo que en la Constitución el tema de equidad de género es sumamente importante. Las mujeres únicamente llegamos para rellenar las listas, pero en el momento
momento se sintieron desplazados ustedes y en ese momento por el también concejal Bersueta. No era más por un tema de, digamos, de desplazamiento, sino era por la reivindicación de nuestros derechos como mujeres. Como mujeres, obviamente tenemos esa responsabilidad de sobre todo reivindicar nuestros derechos, ¿sí? Si es que un alcalde es varón, por tema de género, por tema de equidad territorial sobre todo, la segunda autoridad dentro del Cantón Cuenca, ¿quién tiene que ser? Una mujer, ¿sí? Entonces hubieron estas discrepancias que me parece importante analizarlo y decirlo con absoluta frontalidad y sobre todo con la verdad que corresponde. Sin embargo, pues se dieron las cosas, la gente aplaudió, sí, la gente aplaudió, si hacemos un recorderis, su separación, a la salida sobre todo por estos inconvenientes que hubo al interior de Alianza País, y además de aquello también, Gustavo, porque habían ciertos grupos o ciertas personas que ellos tenían el único derecho de poder llegar al presidente de la República. Quizás toda la información que se generaba desde lo local hacia lo nacional, hacia Quito, en el Buró Nacional, era a manera de un teléfono descompuesto, que las cosas que estaban tratándose o pasando en territorio eran totalmente diferentes a la información que se le generaba. Más allá de esto, ¿qué reflexiones le trae a usted el estado de situación de este análisis que se hace hacia atrás de lo que fue el correísmo? Que fue vicepresidente de Rafael Correa, hoy presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció este lunes, lo hizo en cadena nacional, negociados, sumados también a una enorme ineficiencia de ese gobierno, que convirtieron 5 proyectos denominados emblemáticos en 5 hechos de enorme corrupción. Proyectos que debían haber costado 2.500 millones de dólares, se los subieron al doble, a 5.000 millones de dólares, y el gobierno nacional ha presentado incluso ante la Fiscalía el día de ayer una denuncia sobre esto. Este tipo de situaciones, así como la serie de funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Correa que se encuentran investigados, algunos casos en procesos de juicio, otros en la cárcel, ¿qué reflexiones le ha generado? Gustavo, que le caiga el guante a quien se lo chante, ¿sí? Hay un actos de corrupción, y yo he sido crítica también al tema porque Lenín Moreno ha dicho claramente de que está haciendo una cirugía mayor a la corrupción. Tenemos un vicepresidente detrás de las rejas, pero de esa responsabilidad en poder, digamos, de esa denuncia que se ha hecho del segundo mandatario que está tras las rejas, ¿cuáles son los resultados? Está bien, está pagando la pena como corresponde, pero los ecuatorianos y sobre todo la gente y sobre todo los jóvenes dice, bueno, ¿cuánto de recursos económicos se ha devuelto al Estado para hacer la inversión en temas sumamente importantes, por ejemplo, en educación? ¿Sí? Y yo he sido crítica ahí. Lenín Moreno sí manifiesta que se está haciendo una cirugía mayor a la corrupción, pero yo me hago la reflexión, Gustavo, y digo, bueno, ¿qué está pasando? El quirófano no tiene los implementos necesarios porque la gente está pidiendo, bueno, cumple su pena, pero ¿cuánto de esos recursos que se llevaron están siendo devueltos al Estado? ¿Sí? Y lo otro es justamente que si hay un proceso de corrupción, la ciudadanía tiene la responsabilidad de poder hacer la denuncia, y esto se tiene que ventilar ante los entes de control. Pero en más este que caso, la ciudadanía tienen una obligación también allí los representantes públicos. Por supuesto. En este caso sí. Usted ha sido prácticamente por una década representante público en el Consejo Municipal. Así es, sí, y me siento muy contenta porque el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo sumamente positivo. No es de gratis que hemos tenido estos 9 años como concejal dentro del Cantón Cuenca. ¿Observó usted irregularidades en el Cantón Cuenca? Hay proyectos, por ejemplo, como el proyecto Tranvía, que fue materia de denuncias del propio municipio, del cual también usted fue parte, ya con Marcelo Cabrera a la cabeza, que no progresaron en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la CERCOP. El día de ayer justamente se refería a este tema Fernando Vega. Con decepción habló incluso de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que había hecho un compromiso por exigir que se fiscalice el tranvía, y él señaló que la división de la Comisión Anticorrupción se había dado y que había un grupo que defendía en suma los intereses de Paul Granda. ¿Cómo vio usted ese proceso tranvía? Usted estuvo en la sesión, me parece que fue en el año 2012, diciembre, cuando se dijo que entre gallos y medianoche se aprobaba ese proyecto
que al final el tiempo dio la razón a quienes señalábamos así, no tuvo la suficiente profundidad en sus estudios de prefactibilidad y de factibilidad. Mire, relacionado al tema del proyecto del tranvía, es un proyecto sumamente importante, quizás el proyecto que la ciudadanía está a la expectativa de que se culmine a pesar de los inconvenientes que se hayan tenido. Enormes inconvenientes. Así es. Esto debería haberse terminado en el 2014, según los anuncios iniciales que se hicieron. Así es, y claro, yo fui parte, y tengo que decirlo con absoluta frontalidad, de poder iniciar este proyecto, porque algunas decisiones se tomaron dentro del Consejo Cantonal. Yo he sido una de las personas también, digamos, críticas al proyecto. Es más, yo en el despacho del alcalde que inició este proceso le decía claramente en que se tiene que elaborar el proyecto de acuerdo a la normativa local, nacional y también internacional. Entonces, todos sus asesores, entiendo que la primera autoridad del Cantón Cuenca se rodea de sus asesores para poder sacar adelante el proyecto. Sin embargo, en la actualidad, en esta administración, justamente hay algunas observaciones por parte del ente de control, que obviamente son recomendaciones que tienen que ser acatadas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y obviamente si hay algún tipo de observación, los entes de control, en este caso la Contraloría, tendría que emitir algún informe para que pueda acatar la administración municipal. Es un proyecto... como eventual alcalde de la ciudad de Cuenca, si es que se elegiría, ¿haría algo para que estas investigaciones se lleven a cabo? Por supuesto, estimado Gustavo, para que se pueda determinar sobre todo el responsable, porque son, en este caso, son acciones desde la parte administrativa relacionada al proyecto del tranvía. Pero independientemente de lo que haya sucedido con este proyecto, la gente lo que dice, en este caso, pues bueno, queremos que funcione, queremos que dé los frutos que corresponde, porque en el inicio que inició este proyecto fue justamente con la finalidad de mejorar el sistema de tránsito y transporte dentro del casco urbano de la ciudad, es decir, dentro del centro histórico, y también obviamente que se pueda Cuenca proyectar como ciudad patrimonial, cultural a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Pero ya en el ámbito, digamos, de temas financieros, económicos, cómo se firmaron los convenios, los contratos, por supuesto, hay los entes competentes, en este caso la Contraloría, que debería hacer una auditoría a profundidad. Ahí sí ya cada ladrón juzga por su condición, ¿sí? Entiendo de quién asume la administración municipal, tiene la obligación y la responsabilidad de manejar de una buena manera los recursos públicos de usted, míos y de todos de quienes vivimos dentro del Cantón Cuenca. Hablando de otro tema que tiene que ver también con el municipio de Cuenca, pues es uno de los mayores consumidores de áridos. ¿Cómo miró usted el manejo de los áridos generados en la Josefina, que se conformó una especie de consejo administrador en la gobernación de la SUAY, dirigida por los gobernadores de turno? Me parece que estuvieron en sucesión Humberto Cordero, Leonardo Berresueta, Cristóbal Lloret, manejando este tema que hasta donde conocemos jamás se presentaron cuentas claras. Lamentable por aquello, sin embargo, pues la ciudadanía también conoce sobre estos temas y se ve prácticamente de cómo se ha manejado todos estos recursos naturales, en este caso áridos y pétreos, que son necesarios para poder mejorar la vialidad dentro del Cantón Cuenca, ¿sí? Lamentable por aquello, este es un tema que tiene y que lo maneja específicamente desde el gobierno, desde la gobernación, ¿sí? Porque todo el tema de áridos y pétreos que se manejan dentro de la Josefina está en otra jurisdicción territorial, pero sí tenía injerencia justamente la municipalidad. Yo recuerdo claramente cuando hubo inconvenientes, por ejemplo, por el fuerte temporal en las vías de Sinincay, el gobierno parroquial de ese sector decía: necesitamos lo que son los áridos y pétreos dentro de la Josefina, pero hubo este inconveniente justamente por lo que usted menciona. Lamentable por aquello, todos estos temas justamente tienen que ventilarse en los entes de control. Si hubo algún mal manejo relacionado al tema de decisiones administrativas en cuanto de recursos, por supuesto, el ente de control, espero y aspiro que también haya una independencia relacionada al tema de la justicia, se le aplique con todo el peso de la ley, Gustavo. Yo soy parte de aquello, ¿sí? Porque quien llega a este espacio de toma de decisión es un administrador de los fondos públicos de la ciudad y tiene que hacerlos como corresponde, obviamente en el marco de la ley que en este caso le asigna a el municipio de Cuenca. Vayamos al Movimiento Libertad de
Libertades Pueblo, el movimiento que la auspicia, ¿cómo se conformó y cuándo? A ver, el movimiento Libertades Pueblo es un movimiento a nivel nacional, se conformó a finales del 2018, más o menos a un mes, a 3 semanas que se cierren todo el proceso para la inscripción de los nuevos movimientos. El director provincial dentro de la SUAY es Javier Mogrovejo y es un movimiento nuevo que sobre todo pues la ideología política es de izquierda. En ese sentido pues nosotros hemos tenido la posibilidad de poder presentar nuestra candidatura bajo el paraguas del movimiento Libertades Pueblo, que es y lleva la lista el número 9. ¿En quién se inspiran ustedes? ¿Quiénes son los mentores del ideario del movimiento que señalan ustedes Los mentores del ideario de este movimiento político es la gente, la ciudadanía de diferentes sectores dentro del Cantón Cuenca. Tenemos gente que ha podido trabajar en recolección de firmas, porque para generar un movimiento a nivel nacional se tiene que tener un cierto número de firmas legalmente revisadas y analizadas por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero al ser un movimiento de izquierda, ¿cuál es su utopía política, hacia dónde quisieran llevar al país, en este caso al municipio de Cuenca? Así es. Gustavo le decía al inicio de esta entrevista, mi ideología política siempre ha sido el servicio a la ciudadanía, ¿sí? Que todas las decisiones que se tomen en el ámbito administrativo, en este caso cuando lleguemos a la alcaldía de la ciudad, sea el beneficio colectivo de toda la ciudadanía, de todas las organizaciones sociales, sí, en beneficio del bien particular. Esa es la ideología que nosotros compartimos con este movimiento y también nos ha predispuesto y nos ha permitido también en que podamos participar en esta ley electoral del 2019. Este es un propósito que sin duda lo pregonan de una u otra manera todos los candidatos. ¿En qué se diferenciaría su propuesta de otras? Mire, Gustavo, hay que ser y parecer, ¿sí? Y realmente si se hace un análisis profundo de Norma Illares, en realidad hemos sido esa gente de pueblo, esa gente de territorio, esa gente que conoce la necesidad de la ciudadanía, de las parroquias rurales, del área urbana, sobre todo, sí, también la necesidad que tiene el sector industrial. Hoy en día en Cuenca necesitamos suelo industrial, necesitamos planificar la ciudad, necesitamos también ir generando proyectos de emprendimiento para los jóvenes. Y sobre todo, pues, Norma Illares es una mujer, sí, joven, todavía con mis 38 años, y que de hecho también tenemos la experiencia suficiente porque hemos tenido 9 años de poder compartir y sobre todo tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía. Yo me llevo las palabras de un maestro catedrático de la Universidad de Cuenca, y me decía, Norma, los 9 años que has estado tú como concejal es la maestría que jamás obtuviste en la universidad, ¿sí? Y eso es básico y fundamental porque en este caso Norma Illares conoce cuál es la necesidad de la población. Tenemos un municipio que maneja aproximadamente 240 millones de dólares y esto tienen que ser redistribuidos de una manera equitativa para diferentes proyectos, obviamente viendo el bienestar de la ciudadanía. ¿Cómo se configura este presupuesto de 240 millones? Recuperar sobre todo, Gustavo, la institucionalidad del cuerpo de bomberos, por ejemplo, ¿sí? Porque es importante también decirles que hay inconveniente en ciertas entidades. Una de ellas, el Cuerpo de Bomberos, que es una institución adscrita a la Municipalidad de Cuenca. Hemos trabajado dentro del directorio de la Empresa Pública de Aseo de Cuenca, MAGIP. Hemos trabajado en los temas de planificación y urbanismo dentro de las comisiones. En el tema de la Comisión de Desarrollo Rural y Comunitario, sabemos la falta que hace el incremento de la presupuestación participativa en los 21 gobiernos parroquiales. ¿Sí? Usted señala que es 240 millones de presupuesto aproximadamente, de Cuenca. ¿Cómo llega a esta cifra? Esta cifra es justamente por los ingresos propios que tiene la municipalidad, es decir, del pago de los impuestos que hacen cada uno de los ciudadanos dentro del cantón, ingreso también lo que corresponde a través del Ministerio de Finanzas que le asigna el Gobierno Nacional y también otros recursos de financiamientos, préstamos, créditos que lo hace con las entidades financieras. No sé si estamos equivocados, pero nos parece que el presupuesto municipal no sobrepasa los 160 millones de dólares y este año a año se va comprobando de que tampoco es ejecutado, lo cual deja como un presupuesto efectivo en 130, 120 millones de dólares. Como municipio, no con las empresas municipales. Ahora nosotros estamos, como se viene un próximo proceso electoral y antes de dejar la concejalía se hizo una reforma al presupuesto, sí, estamos con un presupuesto prorrogado, así mismo dice el Código Orgánico Código Orgánico de Finanzas Públicas, sí. ¿Es de cuánto este presupuesto?
presupuesto de la municipalidad hasta los datos y las cifras que yo revisé justamente antes de salir como concejal del Cantón Cuenca. Es un presupuesto aproximadamente de 240 millones de dólares. Como le expliqué, está estructurado desde la siguiente manera. En el 2018, ¿cuánto se ha ejecutado este presupuesto? Bueno, ahí se hizo un análisis aproximadamente entre un 60 a un 70%, que es bajo en realidad, sí es bajísimo. Además de esta reforma del presupuesto, se hizo cambios de valores de partidas de una dependencia que no se ha ejecutado a otra dependencia que lo necesita. Yo ahí sí tengo que decirlo con absoluta claridad. Deberíamos nosotros utilizar estos recursos justamente para poder impulsar proyectos que tengan que ver con los grupos de atención prioritarias, en la nomás para el tema en el de 2018, comunicación. efectivamente se utilizó un presupuesto del orden de 130 millones, si es que hay la subutilización que usted señala, 60, 70%. Claro, Gustavo, a ver, relacionado al tema de las cifras, nosotros obviamente en los próximos días estaremos dando a conocer sobre todo el estado financiero de la municipalidad, porque claro, decir que un municipio está quebrado, un municipio está sin liquidez, en realidad nosotros como Movimiento Libertades Pueblo hemos dicho claramente que vamos a hacer una campaña de propuesta, ¿sí? Porque esto de decir que en la actual administración está un municipio quebrado, en realidad quien lo debería responder es quién está al frente en la actualidad. Pero está efectivamente en dificultades económicas serias del municipio. Así es. Nosotros en este caso estamos haciendo un análisis interno sumamente minucioso para poder informar a la ciudadanía con datos certeros. Sí, eso es importante manifestarlo, pero aquí no vamos a hacer una campaña de poder, digamos, culpar a la actual administración, porque claro, ¿cuánto del presupuesto del municipio se utiliza para servicio de deuda municipal año a año? Año a año, bueno, hay entidades financieras que hay créditos, sí, con algunas entidades financieras. Insisto, Gustavo, estamos haciendo un análisis interno para poder dar con datos certeros información a la ciudadanía, ¿sí? Es obviamente también con datos que corresponde a cada una de las empresas municipales, porque el municipio, además de tener sus diferentes direcciones que maneja, también tiene sus 8 empresas municipales y que cada uno en su autonomía maneja los recursos que corresponden, y sobre todo que hay, digamos, proyectos que están pendientes en cada una de ellas y que son prioritarios para la ciudadanía. Solo por poner un par de ejemplos, Gustavo, dentro de la empresa pública Etapa EP estamos pendientes con la implementación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, porque la actual planta en realidad está ya colapsada y de hecho se necesita pues generar justamente una gestión importante para obtener los recursos, porque si vamos a implementar una nueva planta de tratamiento de aguas residuales está sobre los 70 millones de dólares. ¿Usted está de acuerdo con ese proyecto? Por supuesto, pues porque tiene que ver, porque tiene, hay que revisarlo, Gustavo, hay que revisarlo porque justamente se necesita una planta de tratamiento de aguas residuales para poder precautelar el ambiente y sobre todo la salubridad y la salud de toda una población dentro del cantón. ¿Qué piensa usted sobre el tema minero? Hay pronunciamientos que los ha tomado el gobierno provincial y lo ha tomado también el Consejo Municipal. Mi defensa del agua sobre la minería metálica en áreas de protección natural ha sido todo un siempre, que tiene que precautelarse el líquido vital para la ciudadanía. Esa ha sido mi posición desde que se inició todo este proceso y así lo seguiremos manteniendo, ¿sí? Hay otras actividades que la gente podría realizar para poder mejorar la economía del país. El Ecuador ha sido un país de años, país productor tanto en el tema agrícola y pecuario, ¿sí? Los recursos naturales se tienen que contemplar bajo la tierra, por supuesto, pero ahí, relacionado al tema de áreas estratégicas, lo que se basa el gobierno nacional es que las áreas estratégicas es competencia del gobierno nacional, no más el tema de la municipalidad. Y siempre lo he sabido manifestar, ¿dónde quedan las competencias exclusivas, en este caso, del gobierno municipal, que es la competencia del uso y ocupación del suelo? ¿Sí? En este caso, todos los proyectos mineros de Río Blanco están justamente sentados dentro de la parroquia de Molleturo, que es jurisdicción cantonal nuestra, ¿sí? Entonces, ¿cree que debe llevarse adelante el proyecto de Río Blanco? Para nada, Gustavo. ¿El de Quimsacocha? Para nada, Gustavo, eso es lo que estoy dando a conocer, mi posición desde un inicio, y seguirá siendo así, que tenemos que defender lo que son los páramos y sobre todo el líquido vital, que es el agua, fuente de vida para toda la ciudadanía. Respecto a uno de los problemas más complejos de la ciudad de Cuenca, el de movilidad, ¿qué presenta usted como proyectos? Dentro del plan de trabajo, Gustavo, si Dios mediante llegamos a la alcaldía, hay 3 ejes fundamentales que tenemos que manejar y que son las necesidades que la ciudadanía manifiesta. Siempre y cuando teniendo como eje central,
sí, de la administración municipal al ser humano, a las personas. Y las mayores necesidades que tiene la población, y estos datos lo hemos recogido, por ejemplo, de las asambleas ciudadanas que pude participar y también de unas encuestas que lo realizamos. La mayor necesidad que les solvente la gente, la ciudadanía, es el tema de seguridad y tener una convivencia ciudadana plena para todos. Sí, lo segundo... Sobre movilidad. Exacto, lo segundo, a eso voy, Gustavo. Lo segundo, porque hay que nombrar cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía. Lo segundo es en poder tener un transporte público con calidad y con calidez. Ahí nosotros vamos a plantear justamente con los expertos que conocen del tema, porque hay que decirlo también, como autoridad no somos todólogos, hay que decirlo también, nosotros nos vamos a rodear de profesionales que tengan pleno conocimiento relacionado al tema de transporte y, claro, poder estructurar todo un modelo de gestión relacionado al sistema integral del proyecto de movilidad, tomando en cuenta el proyecto del tranvía, tomando en cuenta el servicio de transporte urbano. Hay que también tener claro que en esta administración, sí, antes que yo salga como concejal, se firmó un convenio para poder satisfacer las necesidades de la población entre la Cámara del Transporte conjuntamente con la municipalidad, sí, y dentro de este sistema integral de transporte también es importante integrar al servicio de transporte mixto de las parroquias rurales, porque es diferente la transportación que lo hace la gente del sector rural, y también lo vamos a adicionar lo que corresponde al tema de la bicicleta pública, ¿sí? La tercera necesidad que tenemos dentro del Cantón Cuenca, ¿sí?, de la ciudad de Cuenca, conjuntamente con las 21 parroquias rurales, es el tema de proyectos de emprendimiento para los jóvenes. Antes de salirnos de movilidad, usted no propondría cambios, estaría conforme con que se cumplan esa veintena de condiciones de los transportistas, que incluye la renovación parcial de la flota de buses, pero continuaría, la ciudad de Cuenca utilizando buses en base a diésel. Mire, Gustavo, relacionado a ese tema de los 20 y pico más acuerdos o condiciones o, necesidades que tiene la población, hay que ver cuáles son las más apremiantes, porque claro, yo puedo poner 20, 30, 50, 100, porque el papel aguanta todo, Gustavo. Tenemos que ver cuáles son las necesidades prioritarias que la gente quiera que se les resuelva relacionado al tema del servicio del transporte urbano. Yo utilizo el bus, pero en realidad hace falta mucho lo que es el servicio como corresponde. Pero no va a promover usted ningún cambio adicional a esto que está planteado. Mire, en este caso esa es la propuesta nuestra, ¿sí? Tenemos un servicio de transporte, el tranvía, que está próximo a poder funcionar, ¿sí? Y se creó con la finalidad de que pueda, en este caso, dar una mejor movilidad dentro del centro histórico, y los buses que sirven dentro del centro histórico, el transporte urbano, hablo de los buses, ¿sí?, que se trasladan comúnmente los ciudadanos y que yo también me traslado, estos puedan prestar su servicio a otros sectores de la urbe de la ciudad. ¿Qué piensa usted sobre si usted va, Gustavo, por ejemplo, a Santa Ana, si el centro parroquial de Santa Ana anteriormente no se daba la prestación del servicio urbano, únicamente llegaban hasta el límite entre el Valle y Santa Ana, pero ahora, con la finalidad de poder prestar el servicio a otros sectores, se definió otra ruta también de los buses para que pueda prestar el servicio a estos sectores. Por eso es importante mencionar, una vez que ingrese el proyecto del tranvía a dar el servicio en el centro histórico, vamos a sacar a los buses del centro histórico y que estos buses obviamente den el servicio a otras comunidades de las parroquias rurales del Cantón Cuenca, porque los mismos derechos tenemos. ¿Qué piensa usted sobre lo que se ha mencionado de que debería hacerse un segundo proyecto de tranvía, que no sé si se lo ha desarrollado a nivel de proyecto? Claro, solo termino, mi estimado Gustavo, los mismos derechos de la gente que vive en el sector rural debemos tener con los mismos derechos que se le trata a la gente del área urbana. Si como ciudadano vivo en área urbana, tengo buses a cada 5 minutos para poderme trasladar de un lugar a otro, lo mismo necesita la gente del área rural. Sí, es por eso que nosotros contemplamos que dentro de este proyecto, de este sistema integrado de transporte, poder integrar a todo este sistema, tanto buses como transporte mixto. Referente al tema de su consulta, que debería hacerse otro proyecto del tranvía por otro sector. ¿Sobre el cual se ha hablado? No sabemos hasta dónde se ha desarrollado el proyecto, Gustavo, pero se ha hablado, con esta experiencia, para que sirva al sector sur de la ciudad. Con esta experiencia que se tiene del proyecto, hay que revisarlo una y las veces que sean necesarias. Relacionado al tema económico, sobre todo, para poder implementar un proyecto en cualquier dependencia de la corporación municipal, se necesita plata, recursos. Y claro,
el proyecto del tranvía en la actualidad está bordeando sobre los 280 millones de dólares, ¿sí? Para poder implementar otra ruta tranviaria dentro del centro histórico, dentro del Cantón Cuenca, hay que revisarlo a profundidad. Creo que la ciudadanía quedó ya curada con este proyecto. Es más, pues la generación de recursos económicos o la obtención de los recursos económicos para poder implementarlo tendría que verse y analizarse, y sobre todo si la ciudadanía necesita otro sistema de transporte. ¿Cómo propone usted hacer sustentable al tranvía? Justamente eso tendríamos que ver en el tema del modelo de gestión. Sí, obviamente en la actualidad el Consejo Cantonal va a aprobar la tarifa del servicio del transporte del tranvía. Sí, hay un estudio de León y Godoy, porque todas las decisiones que se tomen dentro del seno del Consejo Cantonal siempre vienen con un informe motivado, si es pertinente o no el valor que se pueda, digamos, cobrar a la ciudadanía por el servicio del transporte público. Obviamente, este recurso tiene que ir a las arcas de la unidad del tranvía, pues, y de esta manera, con los recursos que tengamos, cómo podemos hacer el mantenimiento del tranvía, ¿sí? Pero claro, hay toda una logística inmensa de este proyecto, y que de hecho internamente también lo analizaremos para que sea sustentable. ¿Pero cree usted que es factible hacerlo sustentable? De que pueda, en definitiva, conseguirse el dinero suficiente para mantener el sistema funcionando de una manera efectiva. Es complejo, hay que decirlo claramente a la ciudadanía. Aquí no estamos para generar ningún tipo, digamos, de incertidumbre a la gente o mentir a la gente. Yo soy de unas personas que siempre digo las cosas como corresponde. Es complejo el tema en manejarlo, ¿sí? Que se pueda mantener en el tiempo y en el espacio. Hay que ver de dónde o qué gestiones podamos hacer para que este proyecto se mantenga en el tiempo y en el espacio, y sobre todo que cumpla con la función por el cual fue estructurado desde un inicio, ¿sí? Que se pueda mejorar el tema económico, el tema del desarrollo económico del centro histórico, y también que se pueda, digamos, a Cuenca, que se pueda proyectar una ciudad turística con este moderno sistema de transporte. El tiempo no nos da para mucho más, doctora Iliares. Cuénteme cuál es su percepción sobre el gobierno del cual usted ha sido parte, del ingeniero Marcelo Cabrera. Bueno, yo le podría decir un gobierno realmente tibio, lo puedo decir así. Realmente con Marcelo, y siempre yo lo diré en los medios de comunicación, siempre guardando el respeto y consideración a los otros candidatos, pero sí, con Marcelo hemos tenido algunas conversaciones que de hecho en los espacios que yo he podido participar no se me han dado lo que corresponde, sí. Porque yo conversaba con él y le decía: Marcelo, me interesa participar, por ejemplo, en reuniones de la AME a nivel nacional, en la AME incluso regional, incluso en las ruedas de prensa como presidenta de la Comisión de Gestión de Riesgos me asistía y me correspondía, pero en este caso me da a entender a mí que cuando nosotros, las mujeres políticas, estamos creciendo, la gente apoya y sobre todo reconoce nuestro trabajo, es como que nos van opacando, ¿sí? En realidad yo le guardo un respeto profundo a todos, sí, pero en realidad sí falta estructurar el tema de quienes están al frente de la parte administrativa, porque claro, yo siempre lo he dicho, quienes estén al frente de las dependencias de la corporación municipal, de las direcciones, en este caso de las gerencias, usted como primera autoridad del Cantón Cuenca tiene que poner a sus mejores hombres y mujeres, porque de ellos va a depender si es positiva o negativa su administración. ¿Qué va a hacer usted con respecto a, hablando esto en cifras, con los 1.300 trabajadores municipales, que según me parece que fue Cristian Zamora, no serían 1.300, sino serían 1.500 trabajadores, pues señala él que hay mucha gente flotando allí? Mire, relacionado a este tema, Gustavo, la población cuencana crece, la demanda de la ciudadanía crece, sí, hay mayores necesidades de la gente, la población crece, por lo tanto, pues el municipio necesita su aparataje administrativo en los espacios con gente preparada, con gente que tenga esa vocación de servir a la ciudadanía. Y claro, si hay, digamos, un exceso de personal o si la municipalidad necesita que se coloque más personas en diferentes instancias, debe venir un informe motivado. ¿Usted no está segura de si hay suficiente gente o no? Un informe motivado desde el Departamento de Talento Humano, ¿sí? Y no más por pagar favores políticos. Pero usted está en el municipio como concejal. Y no más por pagar ¿Hay favores o no políticos. hay demasiada gente en el municipio?
Mire, en la última sesión, cuando hicimos la reforma al presupuesto, hubo observaciones y consultas por parte de los señores concejales, específicamente en el área del Departamento de Talento Humano. El señor director sustentó como corresponde y que de hecho pues las cosas para mí quedaron claras. Pero hay otra cosa también, Gustavo, es decir, que me permito... está diciéndonos que están justificados este número entre 1.300 a 1.500 colaboradores. Mire, hay que revisarlo bien si son 1.300 a 1.500, porque estamos viendo que hay un incremento de 200 personas. O sea, con datos reales, ¿son 1.300 o son 1.500? Sí, estos 200 adicionales, Cristian Zavarro decía, son gente flotante, pero que está todo el tiempo siendo contratada por el municipio. Claro, incluso también desde los asesores. Si ustedes hacen una investigación, una revisión de los asesores que les rodean, en este caso a la primera autoridad del Cantón Cuenca, justamente pues tendría que verse los valores, ¿Cuántos asesores tiene el alcalde? Yo entiendo que debe tener el número suficiente que debería tenerlo. ¿Quién le tiene que responderles? Justamente la primera autoridad del Cantón Cuenca. Usted es concejal, usted tiene que saber Gustavo. Sí, pero tiene que saber cuántos asesores tiene el alcalde, claro, debe conocerlos. Yo entendería que creo que tiene un número de 2, de 3, de 4. Realmente vemos gente que le rodea a la primera autoridad del Cantón Cuenca, pero eso ya quien lo tiene responder, quien le tiene que responder, Gustavo, es justamente la primera autoridad del Cantón Cuenca. Relacionado al tema del personal, Gustavo, insisto, si hay el informe motivado por parte del departamento competente, pues efectivamente se tendría que hacer la contratación del personal que obviamente preste el servicio como corresponde desde su diferente espacio. Yo siempre lo he manifestado y lo diré, el mismo respeto y consideración tiene que tener desde el señor conserje que está sirviendo el café hasta el señor gerente, en este caso hasta los señores concejales, de la misma consideración y el respeto que corresponde. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Ha escuchado a la doctora Norma Iliares, hasta hace poco concejal del Cantón Cuenca, y hoy se presenta como una de las alternativas para la alcaldía de Cuenca, como el auspicio del Movimiento Libertades Pueblo.